Parashá Vayeshev. Esta parashá, Jacob Avinu se asentó. Esa es la palabra Vayeshev, se asentó, un asentamiento. Se asentó en la tierra de Israel. Y inmediatamente que se asentó, viene el gran problema. El tremendo problema de Yosef. Empezó con los sueños. Él toldó Jacob y empieza con Yosef. Yosef ben Sheva Esre Shana. Allá Roel. ¿Por qué empieza con Yosef? ¿Por qué le hizo tanto a Yosef? Le regaló una túnica. Esa túnica es parte de la vestimenta. Yo he hablado mucho que las vestimentas son parte del trabajo de Hashem. Es ser una vestimenta, pareciera ser, hay algunos que dicen que viene a reemplazar la vestimenta que Esav le robó a Nimrod. Una vestimenta de un nivel espiritual muy grande. Esa vestimenta llegó después sucia con sangre. Con sangre de seir, de un chivo, me pareciera traducir, o un cabrito. Y ahí, esa fue una forma de castigo a Jacob, independientemente de lo que estamos hablando. Eso se llama seir, es peludo. El pelo esa palabra seir es la misma palabra de la tierra de Seir, que cuando Jacob vino, se enfrentó con Esav se fue a la tierra de Seir, que es la parte donde él tenía herencia. Y ese es Edom, está escrito ahí. Tenía dos nombres esa tierra, tenía Seir y Edom. Por un lado dicen que esos nombres los puso Esav para nunca olvidarse de dos cosas. Edom, porque por las lentejas rojas que él compró y pagó por ellas su primogenitura. Y eso provocó que también perdiera la bendición, porque él se vistió con cuero de seir, peludo, como era Esav. Y Hashem le mandó así aquí a Jacob: esto que pasó aquí es porque tú engañaste a Esav 2 veces. En este mundo de ahí se estudia que en este mundo todo lo que hacemos lo pagamos, tarde o temprano. ¿Y de qué manera? Imagínense el dolor que tuvo Jacob. Jacob entendía las cosas que están escondidas, que no todo el mundo las ve. Una persona ve en una túnica sangre de seir, él no puede saber que se está ahí hablando de una especie de castigo que le están dando a Jacob porque engañó a su hermano 2 veces. Uno con la sangre roja, por eso es rojo Seir, Edom, y peludo el Seir es porque es pelo. Eso fue lo que le pasó aquí. Aquí empezó esta perashá con Yosef. Aquí no partió con Reubén, no, ni con Shimón, ni con Leví, ni Yehudá. Partió directamente con Rachel. Estos son los soldados de Jacob, Yosef ben Sheva Esre Shana. Todo lo que viene después, esto es parte de Yosef.
Aquí el que inclinó la dirección de la historia, de la narrativa, fue Yosef. Y fue Yosef el que fue vendido a Egipto. Y fue Yosef el que le pasó lo que le pasó en Egipto. Fue Yosef el que se hizo el gobernador del país más grande que había en el mundo. Lo que estaba fuera de Yosef no eran países, eran asentamientos. Algo, cualquier cosa. Es una forma de gobierno mundial era Egipto. Y si ustedes saben que de Egipto no se podía nadie arrancar, porque tenían todo controlado, nadie podía pasar por una puerta, donde incluso no hubiera puerta, sin que se lo identificaran. Y eso lo tenían hecho a través de animales. No animales grandes, animales chiquititos también. Hoy en día tenemos lo mismo, en China por lo menos, y el programa para todo el mundo. Que te tengan controlado todo el tiempo. Que sepan todo de ti. Hay gente que dice que ¿qué me importa? Es cierto, hay gente así. Pero a la mayoría nos importa nuestra privacidad. Y eso ya había en Egipto. Y aquí tenemos que entender finalmente, si estamos hablando ya de esto, tenemos que entender que de Egipto salimos y de aquí vamos a salir. Todo esto que pasa aquí nos habla de la pronta liberación. Porque está escrito que vamos a salir, como fue la salida de Egipto, va a ser la salida de esta galut que estamos. Hay algunos que sostienen que Moshe Rabbeinu, ¿por qué va a venir? Porque es el último que puede volver, es el único que puede volver en Teshuvá al Erev Rav. También Moshe va a venir, como fue en la otra salida, en la salida de Egipto. Y va a venir el Mesías, que es el que nos va a sacar. Pregunta interesante sobre el Mesías hay aquí. Y después todo siguió con Yosef. Y toda nuestra historia salió con Yosef. Fíjense incluso que en la salida de Egipto, el Erev Rav, que eran la mayoría, pero eran 4 veces más que los Israel, ellos creyeron que salieron por fuerza del shor, por fuerza del toro, del tauro. Y así, porque ese era Yosef, ese era el mazal de Yosef. De hecho, cuando Moshe Rabbeinu sacó a Yosef del Nilo para sacarlo, para llevarlo, tomó tenía una clav, un cuero, y estaba escrito Alei o Elei Shor. Y lo vieron los Erev Rav y pensaron que Moshe estaba usando para todo esto la fuerza del toro. Y después siguieron usando eso toda la historia. Pero esto es la historia que pasamos. Esto fue la gran historia que pasamos. Pero ¿qué pasó? Soñó. Deberíamos haber hablado de los sueños, pero no vamos a hablar de los sueños, vamos a hablar de algo muy raro que hay aquí. Muy raro. Aquí ya estamos en la mitad de la Perashá. En la mitad ya estábamos hablando en Egipto. Estábamos hablando de Egipto. Después que digo, fíjense, miren qué interesante. Lo que antes dice, pues bajaré por mi hijo, lamentándome a la tumba. Y su padre lloró. Y los midianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, cortesano de Jacob, jefe de los carniceros.
Y ahí termina el capítulo 37. Ya Yosef habiendo sido vendido en Egipto. Aquí aparece, eso es toda la perashá, en el 38, ¿qué aparece? Aparece este cuento que vamos a hablar de Yehudá. El cuento de Yehudá. Y esto es, todo el capítulo 38 está hablando de el cuento de Yehudá. Fue por aquella época que descendió Yehudá de sus hermanos y se apartó en dirección a un hombre adumita y tomó a Gira. Les cuenta que él tomó a Gira, tomó mujer y tuvo 2 hijos. Y esos hijos, los 2 fueron malos, de hecho tuvo 3. Y no tuvieron hijos con la mujer que se llamaba Tamar. Y tomó no era Tamar, y tomó Yehudá una esposa para el primogénito, y su nombre era Tamar. Y él no tuvo hijos. El primogénito no tuvo hijos. Y murió. Y el otro también murió. Y quedó uno que era niño. Y ese que era niño, que murió, que estaba vivo, le dijo, cuídate, vete a la casa de tus padres y espera que crezca mi hijo. Y después creció el hijo y no se la dio. Y ella le avisaron que Yehudá iba a pasar por ahí. Y ella se disfrazó. Sacó sus ropas de luto, que ya habían pasado muchos años, y seguía con ropa de luto. Y se paró en la calle como mujer de la calle. Y cuando la vio Yehudá, pensó que era una prostituta, ya que ella se había cubierto el rostro, para que no le vieran el rostro se lo había cubierto, porque así se usaba antes, tenían recatos. Y se dio el camino hacia ella y dijo, ven, por favor, déjame cohabitar contigo, pues no sabía que era su nuera. Yehudá no se dio cuenta quién era. Y le dijo, ¿qué me darás? Le dijo, ¿qué me vas a dar? Te enviaré un cabrito de cabras del rebaño, siempre y cuando me dejes una prenda hasta que lo envíes, déjame algo. ¿Qué prenda de dejarte? Y dijo ella, tu sello, tu manto y tu bastón que tienes en la mano. Y se los dio y cohabitó con ella. Y bueno, se fue, quedó embarazada y mandó al cabrito. Nadie la conocía, nunca ha habido una prostituta ahí, nunca. No había ninguna prostituta. Y partió donde Yehudá y le dijo, no la encontré, incluso los hombres del lugar dijeron, no había aquí ninguna. Y dijo Yehudá, que se los quede, no sea que nos convirtamos en objeto de burla. De verdad, le envié este cabrito, pero no pudiste encontrarla. Igual a los 3 meses, le fueron a avisar a Yehudá que Tamar se había prostituido. Tu nuera. Así está escrito aquí. Y lo que es más, ha concebido de su prostitución. Escuchó eso Yehudá y ¿qué dice? Aquí lo estoy leyendo. Sáquenla y que sea quemada. Porque ella era mujer, ella no era soltera, aunque estaba viuda, porque ella no había tenido hijos, y tenían los hijos tenía que tener hijos, y en ese tiempo se usaba que el hijo tenía que ser de los hijos, se llama yibum hoy en día, o desde el tiempo de la Torá, eso se llama yibum, y la mujer era prácticamente una mujer casada.
hasta que no se divorciara, o lo que se llamaba, se le hiciera halitzá. Ella lo tenía, estaba esperando, se llama una yevamá, que está esperando que la saquen de yevamá. Y en ese tiempo, dice los jajamim, que también el suegro podía ser yibum, tener un hijo en nombre de su hijo. Y recordemos que ella era para el mejor de él. Y como ella estaba embarazada y estaba en el duelo y estaba esperando el yibum, eso significa que se había prostituido. Y esa prostitución que había tenido tiene pena de muerte. Y es refá, se llama en hebreo, quemado. Y eso dijo Yehudá. Yehudá era un hombre de ley, muy grande. Cuando la sacaron a ella, envió a decir a su suegro, diciendo: del hombre a quien pertenecen estos objetos estoy encinta. Y le mandó las tres cosas que ella guardó de Yehudá. Y dijo ella: identifica por favor de quién es este sello, este manto y este bastón. Y los reconoció Yehudá y dijo: ella tiene razón, es de mí, por cuanto no le di a mi hijo. Y no volvió a tener intimidad con ella. Una vez, eso es yibum, ese hijo es kasher, pero eso no es fácil saberlo. Y nacieron dos, asombrosamente, eso no lo vamos a estudiar, pero hay que estudiarlo, dos. Recuérdense de dos. Y Pérez se llamó el que era el primogénito. Y luego salió Seraj. Y la pregunta es, un minuto, y saben qué pasa, esto es el cuento. ¿Y qué viene de Pérez? De Pérez viene David Amelech. Y de David Amelech viene el Mesías. Y la gran pregunta es, ¿por qué razón esta tremenda? Y ahí se acabó, ahora sigue con Yosef. ¿Qué relación tiene esto aquí? ¿Y por qué se nos explica esto? ¿Por qué esto pasó en forma tan escondida, tan oscura? Se le acusó de prostitución. Se iba a ser quemada. Yehudá no sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué el Mesías tiene que venir de esto? De venir de algo que aparentemente está prohibido y que no está prohibido. No estaba prohibido, era kasher completo. David Amelech, cuando Shmuel lo mandó a buscar en los hijos de Yishai, que era el padre de David, el que iba a ser el rey de Israel, esa alma pura, completamente pura, ninguno se atrevió a presentar a David. Lo escondieron, como escuché una vez el Rab Eliezer Ben David Segol y Rajá. Como que lo escondieron, lo metieron como que alguien te va a visitar y tiene un hijo que te da vergüenza y lo metes debajo del sillón, está escondidito ahí. Y Shmuel le dijo: no, hay alguien más. Ah, sí, hay otro hermano. ¿Y dónde está? Bueno, está pastoreando. Tráiganlo. Este va a ser el rey. Este va a ser el ungido. Nadie lo creía. ¿Por qué? Porque era nieto o bisnieto de Ruth. Y Ruth era de Moab.
y Moab estaban prohibidos. No te puedes casar con un Moab. No. Y bueno, los jajamim estudiaron esto y dijeron, no, sí se puede porque es mujer. Y el Mesías viene de ahí también, de esta oscuridad, de este niño que también no era claro que era hijo de la mamá, del papá, porque el papá y la mamá llevaban un año divorciados. Y el papá le dijo, no, yo venía en las noches escondido. De ahí viene David, también. Se avergonzaban de él. Y ahí se tuvo que aclarar todo. Pero ¿por qué tiene que venir de ahí? ¿De dónde viene Ruth? Ruth viene de una relación entre Lot y su hija mayor, cuando arrancaron de la destrucción de Sodom. De ahí viene. ¿Y qué pasó ahí? ¿Puede una hija tener un hijo con su padre? No, no puede. Y el hijo que sale de su padre, ¿qué es lo que es mamzer? Es bastardo. Y los bastardos es generación tras generación, tanto por padre y por madre. ¿Cómo puede ser que de ahí viene la rama del Mesías? ¿Con eso basta? Con eso no basta. No basta con eso. Porque el Mesías viene también, sigue por Shlomo, y viene por un hijo de Shlomo, que era ese hijo de Shlomo, era hijo con la hija del rey de Amón, descendiente de Amón. ¿Qué pueblo es Amón? Es el pueblo que nació de la relación entre Lot y la hermana menor, con la hija menor, que le puso Amón. Otra vez la misma cosa, prohibición. Escuché del Rav Ben David, que me dijo, ellas lo hicieron con con la halajá. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese momento, no había nadie más en el mundo. A nadie le explicó que esto que pasó fue solamente en Sodom. Ellas pensaban que se había terminado el mundo, que los únicos tres que quedaron eran el padre y ellas dos. Y ellas tienen la misma de Priá Berreviá. Había que habitar el mundo. Es todo lo que hicieron las dos mujeres fue Leshem Mitzvah. Y esas dos fuerzas fueron las que tenían que salir para traer para el Mesías. Una Ruth que se reveló como una mujer capaz de entregar todo por la persona que está cerca de ella que lo necesita, que todos conocemos la historia de Ruth. Y la otra entregó entera para vivir, estar con Shlomo. En el momento en que Shlomo, a pesar de que había sido rey, le habían quitado su reinado y había sido expulsado. Y era el ayudante de cocina del cocinero de su padre, que era el rey. Y abandonó todo su orgullo, todos los honores. Los grandes hijos de reyes querían casarse con ella y ella lo abandonó a todos por un pobre hombre, sin dinero, sin nada, que el único trabajo que tenía era ser ayudante del cocinero del papá. Y el papá se opuso completamente, hasta que lo tiró y lo lanzó lejos a una isla. Y estuvieron en una isla.
hasta que, Shlomo pescaba y le llevaba los pescados, ella los abría y los cocinaba, hasta que encontró un anillo precioso y se lo llevó a Shlomo adentro del pescado. Y ese era el anillo de Shlomo. Y con ese anillo de Shlomo, él pudo volver a Israel y proclamarse rey de Jerusalén nuevamente. Y de ahí, de ese matrimonio de Shlomo, nació el hijo, que de ahí viene el Mesías. De nuevo, oscuro, completamente oscuro. ¿Por qué tanto? Hay una razón. La razón es porque es tanta la luz que trae la descendencia de David Amelech y el Mesías mismo, que él solamente va a venir de una manera oscura. Van a sospechar de él todo. Todo, absolutamente todo. Como fue David Amelech. Lo van a acusar de que es goy, lo van a acusar de que es mamzer, lo van a acusar de todos los defectos que se pueden encontrar. Entonces, por esa razón, él tiene que estar escondido. No que se esconda, Shem lo manda escondido, lo manda en envolturas que pareciera ser que oscurecen su luz. Porque si no, lo pueden tomar como niños, cuando niños, y los pueden echar a perder. Hay una halajá que dice que los hijos de los jajamim no son jajamim. Y se preguntan por qué. Hay varias razones. Yo siempre he pensado en la razón que como son los hijos del rabino, del jajam más grande, son muy queridos por todo el mundo y los llenan de regalos y de comodidades y no los dejan vivir la vida dura, que es la vida que forma al hombre, y se echan a perder. Los hijos de los ricos saben lo que saben. Los padres saben hacer dinero y los hijos saben gastar el dinero, porque el papá les dio todo lo que el papá no tenía y no tuvo. Entonces Hashem, para poder proteger al rey David, para poder proteger al Mesías, lo manda en un envoltorio muy oscuro y le va a tomar tiempo revelarse. Moshe Rabbeinu también. Moshe Rabbeinu, él creció como egipcio. Moshe Rabbeinu fue una forma de Mesías y él creció en las piernas del Mesías. El Rab Ben David Zichrono Libraja me dijo una vez, Paró le preguntó a Moshe, ¿es bueno que nosotros, lo que dice yo, que estamos matando a los hijos de las mujeres judías? Porque él sabía que eso lo hacía porque ya sabía que por ahí iba a venir el Goel, iba a venir el Salvador. Y Moshe Rabbeinu le hizo con la cara así, la movió para arriba y para abajo. Le dijo, porque él era el Goel. Él ya todo lo que estaba haciendo para ella no servía. Y él nació de una forma muy oscura también, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, hay algunos que han escrito que Moshe Rabbeinu tampoco le creían que era el Goel. Tampoco le llegaban a creer si era judío o no. Y tuvo que, en la mitad de las plagas, tuvo que hacer una voz de Hashem y empezar a hablar de Rubén y hablar de Shimon, de uno por uno, hasta que llegó a Leví. Y cuando llegó a Leví, habló hasta que llegó de Moshe y después siguió con las plagas, por las plagas. En esas palabras, ahí explican de que querían, le estaban enseñando, Hashem mismo tuvo que decirle al pueblo judío, decirle que este es judío, es hijo de Amram, es de la tribu de Leví.
Porque él creció como goy. Bueno, hay midrashim ajerim, hay otro tipo de midrashim, pero en esto, este midrash dice que no creían, porque él creció como goy. Fíjense ahí en la lectura de las cosas de cuando defendió a su hermano, que ahí lo trataron como goy, como egipcio. Y después de ahí se fue 40 años. Volvió a los 80 años, más de 40 años. Fue rey de un país de Cuchi, de gente de negros. Hizo muchas cosas Moshe Rabbeinu. Estuvo mucho tiempo encerrado también debajo en Midian. Moshe Rabbeinu la pasó dura hasta que se reveló. Lo mismo va a pasar con el Mesías. En algún momento se nos va a revelar. Y nadie lo va a poder creer. Porque nadie sospechó que ahí se estaba haciendo el Mesías. Eso es lo que nos viene a decir aquí. ¿Por qué? Porque aquí nos viene a enseñar que este Mesías, el Mesías que se va a hacer ahora aquí, en esta perashá, en este acto de Yehudá, este Mesías no es Mesías ben Yosef. Mesías ben Yosef es otro Mesías. Ya aquí empezaron aquí empiezan las raíces de las raíces, las semillas del crecimiento del Mesías que nosotros hoy estamos esperando. Y no es que el que viene por Yosef. Y debería haber sido el que venía por Yosef. Cierto, tenía que haber sido él. Recuerden que partimos al principio, que dice, estos son los descendientes de Jacob. ¿Qué más sigue? Los descendientes Yosef, hijo de Jacob. ¿Y por qué empezó así? Por Yosef. Porque él era el que iba a dominar. Y él fue el que dominó. Yosef dominó. Pero el que finalmente iba a ser el reinado de Israel, iba a ser Yehudá. Y esa es la razón que aparece aquí en la mitad del cuento de Yosef. Ya cuando Yosef incluso todavía ni siquiera se había revelado, sino que ya se estaba moviendo a las cosas que por lo partido en Egipto y era esclavo de Potifar, creo que se llamaba, y ahí todavía no lo metió en la cárcel, pero ya ahí cuando ya estaba eso, pero ya se veía, ya nosotros empezamos a ver cómo se va desarrollando las cosas, en la parte oscura, por debajo de la tierra, estaban saliendo las chispas del Mesías. Bemeray Ameinu, amén. También Hanukkah, ya tenemos Hanukkah encima, y de Hanukkah, Besrat Hashem, vamos a hablar un poco de la halajot y de algo muy importante que el sentido de Hanukkah es uno, es el helenismo. Cómo los griegos han estado influyendo desde la destrucción del templo hasta hoy en día, destruyendo nuestra Torá, que es el yugo que tenemos que llevar sobre nuestros hombros durante la historia. Esa es la Torá. Y nos han cambiado la narrativa de la Torá. Besat Hashem Baraj, Shabbat Shalom, Umeboraj.